Ya, vamos a ver. Compartir. Compartir pantalla. Acá está. Iniciar ahora. Entonces ahí hasta al menos estoy compartiendo mi pantalla. Y ahora, como estoy compartiendo mi pantalla, vuelvo a la presentación. Entonces tenemos la primera presentación. Presentar. Y una vez más, entonces, lo que les estaba explicando, pero no teníamos audio, era la relación de los vectores. Entonces, para no aburrirlos, simplemente tenemos la figura que está a la derecha, que dígame por favor si es que la están viendo, esta presentación si la están viendo. Tigres, esta presentación sí la están viendo. Dice profesor. Bien, gracias. Entonces, vemos que la mediatriz R justo es mediatriz del vector A. Como es mediatriz del vector A, entonces tenemos realmente A medios. Entonces, el vector que estoy apuntando acá realmente ya no es A, sino, corrijan, es A medios. Entonces, ahora vamos a hacer esto. Sabemos que el vector X, que es el que tenemos que involucrar, ¿cierto? Será este vector R completo. Esta porción es R tercios por propiedad de los triángulos. Entonces sería la suma de este pequeño vector, ¿cierto? O la diferencia de este pequeño vector con esta de acá. Y eso está escrito. Entonces, felizmente, eso lo tenemos. Ya tenemos R tercios es igual a B cuartos más X. Y por otro lado, el R es la diferencia de B menos A medios. Uniendo las dos relaciones, vamos a tener que X, si usted la primera ecuación multiplica por 3, nos queda R. Igualamos las dos R's para ser independientes, solamente tenemos entonces las relaciones entre A, B y X. Y de ahí despejando, tenemos que X es igual a B menos 2A sobre 12. Pregunta de cinemática. A ver, los dejo un rato para que ustedes lo planteen. Si hay algún problema, me dicen. Los espero. ¿Alguna idea de cómo resolverlo? ¿Lo están haciendo? Me dicen.
Dos atletas A y B se desplazan en dirección del eje X según las ecuaciones de posición y tiempo, donde la ecuación de la posición del atleta A está dado por XA más X sub 0, el inicio, menos 2 veces T. Y el atleta B, su posición XB es menos 4, está comenzando anterior al otro, más BT. Consideraciones importantes: X sub 0 es mayor que 0 y B es mayor que 0. Entonces tienen las dos velocidades, donde X se mide en metros y T en segundos. Si T es igual, si T en 0 y T en 2, los atletas están distanciados 5 metros, repito. Si en T igual a 0 y T igual a 2, los atletas están distanciados 5 metros, pregunta: ¿cuánto tiempo tardarán en encontrarse? Les doy un apoyo, una ayuda. Ustedes pueden ver que el atleta XA tiene un coeficiente menos 2 en T, entonces su velocidad es negativa. Por otro lado, el atleta XB no parte de la coordenada 0 o de la posición 0, sino parte de una posición menos 4, es decir, antes que el 0. Con eso los dejo un ratito para que ustedes vayan pensando.
podemos observar que en el tiempo t igual a 0, el atleta A parte con x sub 0 y en el tiempo t0, el atleta B parte con menos 4. Un apoyo, ese es un apoyo. Son intolerantes. Frente a esa puerta, señor, si fuese tan amable. Muchas gracias.
Un cuerpo en caída libre pasa frente a una ventana que tiene una altura de 1.35 metros. Y el tiempo que se tarda es 3, durante 0.3 segundos, es el tiempo que le toma. ¿Desde qué altura, sobre la antena, se soltó el cuerpo? Nuevamente, Tigre, los dejo un ratito para que piensen y seguimos con las soluciones.
Sí, ahora estoy compartiendo mi pantalla, ahora estoy con mejores herramientas, así que va a ser más sencillo. Ahora sí, este está mucho mejor. Aquí es donde dice tres vectores, como ustedes pueden ver, tres vectores, A, B y C, perdón, A, B y X. Y ya lo vimos, pero siempre es bueno repasar un poquito. Repasar en el sentido, Tigres, que realmente la forma de poder tener el resultado es simplemente involucrando los vectores que ya se habían dado. Entonces buscar la relación geométrica entre ellos y con esa relación buscar, digamos, eliminar una incógnita. En este caso, X es la sugerencia, pero digamos que la variable introducida que al final se elimina es el R, pero que está en función de la geometría del triángulo, o sea, es una mediana o una mediatriz. Entonces la mediatriz tiene la particularidad que las mediatrices se cruzan en un punto que es 1/3 de la altura, donde estoy señalando con mi cursor, y 2/3 el resto. Entonces con eso hemos obtenido ya el resultado y la respuesta. Siguiente pregunta, dijimos acerca de dos atletas que se desplazan en dirección del eje X según las ecuaciones. Entonces, vemos la ecuación del atleta A y del atleta B. Digamos que para comenzar la observación podríamos pensar en qué pasa, qué sucede en el tiempo t igual a 0. Si ponemos t igual a 0 al atleta A, la posición es x sub 0, no la conocemos todavía, x sub 0, ¿cierto? Dice que es mayor que 0. Y cuando el tiempo del atleta B se hace 0, según esta ecuación, dice se encuentra a -4 metros. Entonces, eso es lo que hemos planteado y eso es lo que, digamos, hemos estado considerando. Cuando el tiempo esté 0, entonces x es igual a, xa es igual a x sub 0, el atleta A se encuentra en posición x sub 0 y el atleta B se encuentra a -4 metros. Dice que la distancia entre los dos, o sea, los atletas están a 5 metros. Ese es otro parámetro importante para poder determinar esto. Entonces, considerando que el atleta B es -4, ¿cierto? Entonces, el x sub 0 se encontrará a 1 metro, ¿no? A 1 metro. Esto se determina porque usted reemplace -4 en -xb, entonces queda el positivo, o sea, digamos que realmente aquí tendría que decirse que sale, la diferencia es +1, ¿no? Es 1 metro de la diferencia que hay entre los dos, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto al punto 0. Ahora, para el tiempo t2, xa menos xb dice que es igual a 5. Y con esto podemos ver que con esta diferencia t igual a 2, la velocidad de b
como ya tenemos el punto de la diferencia y la suma de los dos, le podemos sacar la velocidad. Si al final lo que se quiere es que XA sea igual a XB, entonces simplemente igualamos estas dos ecuaciones, ¿no? X1, aquí, X1, menos 2T, menos 4 por 3. Entonces el tiempo necesario para encontrarse debe ser 1 segundo. Pregunta número 6. Un cuerpo libre pasa frente a una ventana que tiene una altura, la ventana se supone, de 1.35 metros, durante 0.3 segundos. ¿Desde qué altura sobre la ventana se soltó este cuerpo? O sea, se ha soltado, ha caído, ¿no es cierto? Y en ese caído, el tiempo que ha tardado en recorrer la ventana es 0.3 segundos. Entonces, de aquí podemos, digamos, plantear, como es la gravedad y parte se supone el punto inicial es el punto cero, la velocidad inicial es cero, entonces porque es una caída libre. Reemplazamos, entonces tenemos que la altura a la cual se ha tenido que lanzar es 0.45 metros. Para que logre tener esa velocidad final en el marco de la ventana y que pueda tardar 0.3 segundos en recorrer toda esa altura. Tigres y tigresas, díganme por favor, ¿estamos hasta aquí todos presentes? ¿Se está escuchando bien? ¿Estamos en línea? ¿Todo tranquilo? La parte de vicisitudes se venció, pude lograr hacer la conexión que correspondía y ahora estamos a todo pulmón. Díganme por favor si están escuchando. Sí, se escucha. Frank, Anthony. Presente. Muy bien. Jimena, ¿alguna opinión? Jimena no está con nosotros. Jimenita, aunque sea una reacción, aunque sea una reacción, una manito, algo que diga sí. Paolo, ¿está con nosotros, Paolo? Una reacción, aunque sea, un dedito positivo. Muy bien, así como Floredit, gracias Floredit. Eso levanta el espíritu, le dan los ánimos. No nos damos por vencidos, ¿cierto? Fíjense, hemos vencido todas las vicisitudes y hemos logrado llegar al buen término y estamos viendo las respuestas. Entonces, seguimos. Vamos a ver. Bueno, aquí solamente ya es explicar, pero no basta con explicar, sino démosle la entonación debida al problema para tener claras todas las interrogantes y cómo va a ser el planteamiento. Dice, las manecillas de un reloj marcan las 9 horas. Ven ustedes el dibujo, 9 horas. ¿Cómo se muestra la figura? ¿A qué hora? Antes de las 10 horas, que no recorre todo, el horario y el minutero de este reloj se sobreponen. Esto más que todo es, creo, un ejercicio más que matemático que... no, porque al final solamente vemos como expresión la velocidad angular, pero en cuanto a ángulo, ¿no? Entonces aquí dice la rapidez angular del minutero
y del horario están puestas de esta manera. La rapidez angular del minutero sería WM y la del horario, de la aguja del horario sería WH. Entonces, el minutero, digamos que recorre 2 pi radianes por hora. Eso es cierto, ¿no? Porque va sumando un minuto y siempre, digamos que recorre un recorrido, se hace un recorrido completo. Entonces es 2 pi radianes por hora, ¿no? Se hace toda una vuelta para determinar una hora. Recuerde usted que siempre el minutero tiene que estar en las 12 para que marque el horario, el número respectivo y se le asocie a eso la cantidad. Ejemplo, si el horario, barrita azul, aguja azul, estuviese marcando el 11, el minutero necesariamente tiene que estar en el 12. Otro más, si la aguja del horario está marcando 7, el minutero necesariamente tiene que estar a las 12. Entonces, el recorrido que hace el minutero para darle un número entero a las medidas de hora debe estar siempre a las 12. Por eso que dice que es 2 pi radianes, una vuelta completa para cada hora. Bien, mientras que el horario para el tema, digamos que sería 90, ¿no? Fíjese, entre 12 y 3 marca 90 grados, ¿cierto? Ya. 90 grados lo dividimos entre 3, sería 30 grados. Entonces sería del 2 al 3 hay 30 grados, del 2 al 1 hay 30 grados y del 1 al 12 hay 30 grados. Entonces, el horario, digamos que puede ir de pi sextos en pi sextos. Mentalmente usted divida pi entre 6 y son 30 grados, ¿cierto? Pi 180, 6, entonces sería 180 entre 6, 30 grados. 30 grados por hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, etc, etc, etc. Bien, entonces como sabemos cuál es el ángulo necesario para que se cumplan esas condiciones, ahora simplemente lo transcribimos al movimiento, ecuaciones de movimiento. Entonces, en las ecuaciones de movimiento tenemos el ángulo del minutero, va a ser el ángulo inicial, más la velocidad angular del minutero por el tiempo. Y esto debe ser un múltiplo de 2pi tiempo. ¿Recuerda usted acá esta relación? ¿No? Es 2pi. Mientras que el horario sería h, el ángulo del horario, ángulo inicial del horario más la velocidad angular del horario debe ser igual a un ratito de su mente, borren el 3 pi medios, borren un ratito, porque eso lo vamos a explicar en un ratito. Y lo que tenemos entonces sería la velocidad, que la velocidad es pi sextos, ¿cierto? Ya. Entonces, eso está en relación con esto de acá. Vamos a ver. Pluma. Esta velocidad está aquí. Así es. Y esta velocidad está aquí. Entonces, tenemos las dos velocidades. Ahora, el ángulo inicial de la hora dice que está en la hora 9. Y la hora 9, tigres y tigresas, es 3 medios de pi. Un pi, perdón, sería pi medios más pi medios más pi medios, 3 pi medios. Entonces con eso ya tenemos el ángulo, la posición cuando es 9, las 9 horas y su velocidad. Lo único que queda ya aquí es matemática. Tigres y tigresas, esto es matemática. Ya no es física porque ya lo planteamos. Entonces con el planteamiento ya tenemos la idea de qué es lo que debemos de hacer y con esto simplemente ya se convierte en un ejercicio matemático. Entonces vemos que el ángulo que forma el minutero con el ángulo que forma el horario deben de coincidir, porque eso es lo que pide, en qué momento van a coincidir. Entonces
Entonces, para que coincidan, simplemente damos las dos cantidades. 2 pi t, pi tercios, pi medio sobre y pi sextos. Tigres y tigresas. Lo único que queda aquí es operar. Entonces con eso tenemos 9 onceavos de hora, que equivale a los 49 minutos y 6 segundos. En ese instante, el minutero y el horario van a sobreponerse, después de marcar las 9 horas. Dígame, por favor, si hay alguna pregunta acerca de esta solución. Manitos arriba. No duerman. Prohibido dormir, ¿eh? Prohibido dormir. Muy bien, ve, Quispe está, pero mosca, 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 mosca está, Anthony. Gracias, Anthony. Muy bien. Tiene que estar, permanente. Despiertos, pues, tigre, despiertos. Fortaleza, fortaleza. Fortaleza, fortaleza. Hoy le gano a la pereza. Ya, no más, no más, no más, no más. Seguimos. Núñez, Jimena, ¿ese perrito es tuyo? ¿Está todavía de ese tamañito? Jimena, ese perrito que está en tu avatar, ya no importa, no importa, no quiere hablar Jimena, ya listo. No quiere hablar, no le hacemos que hable. Seguimos. Al tap, ahora el siguiente. Pregunta 10. La figura muestra una bola de masa M igual a 0.10 kilogramos, o sea, 100 gramos, que oscila en un plano vertical. Entonces está contenido su oscilación en un plano vertical. Sujeta al extremo de una cuerda ideal. Cuando dice cuerda ideal, debemos asumir de que no se estira, ¿cierto? La cuerda no se deforma, sigue manteniendo su misma longitud pese a la masa que está pendiendo en ella. La longitud de esta cuerda es de medio metro, 0.5 metros. Si su rapidez es 2 metros por segundo, en el instante en que la cuerda forma un ángulo de 37 grados con la vertical, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Los dejo 2 minutos para que ustedes lo planteen y seguimos con las soluciones. Hay un truco para que esto pueda tener acceso. A ver, presentación, animaciones o presentaciones. Presentaciones. No me parece, creo. A ver, aquí está. Dice individual. Aceptar. Hago que sí. Y ahora sí. Y puedo más o menos verlos. Más o menos. Así que sus manitos las puedo ver. Más o menos. Listo. Estamos aquí, tigresa.
Bien, tigres, seguimos entonces con la solución. Comenzamos entonces, tigres. Ahí, allá. Digamos, tenemos las dos posiciones del péndulo, ¿cierto? Longitud de L, masa M, y está oscilando. En la situación que nos dice, descomponemos las fuerzas. Tenemos la masa vertical, peso, siempre es vertical. La descomponemos, el ángulo teta es igual al ángulo teta aquí. Descomponemos el peso en las dos componentes perpendiculares para ver cuál de ellas tiene relación con la tensión. Entonces, obviamente, mg coseno de teta es la tensión, porque no hay un movimiento en este eje, ¿de acuerdo? Y eso será entonces la fuerza centrípeta que hace que el cuerpo no gire completo, pero haga un recorrido, digamos, sobre una trayectoria que es una sección de un círculo. Entonces, tenemos que esa fuerza, masa por aceleración, es igual a la masa, velocidad al cuadrado, sobre la longitud, ¿no? Sería, claro, sobre la longitud, que es L. Entonces, simplemente reemplazamos los datos y tenemos que la tensión va a ser igual a la fuerza centrípeta más mg por coseno de teta. Dicho esto, el valor que sale la fuerza centrípeta, que sería masa velocidad R, ¿cierto? Recuerde usted, tigre, que esto es R, radio del giro, en este caso es L, que es 0.5, la masa 0.1 kilogramo, la velocidad 2 metros por segundo, 2 al cuadrado, entre el radio. Entonces tenemos la fuerza centrípeta. Y esa fuerza centrípeta más el peso, la componente del peso en esa dirección. Simplemente operamos y tenemos entonces la tensión, que vendría a ser en Newton. Tigres y tigresas, seguimos avanzando.
¿De acuerdo? Muy bien. Si hemos hecho esta solución y se nos ha parecido mucho, yo los felicito. Un fuerte abrazo, porque eso es dedicación de ustedes y también esfuerzo de ustedes. Tigres, el profesor normalmente puede impartir de todo lo que podamos nosotros conocer solamente el 23%. El 77% lo tienen que hacer ustedes. Y no es porque sea una obligación, sino que el profesor no puede transmitir más. Entonces, ustedes ese complemento lo tienen que suplir preguntando, levantando la manito, discutiendo y sacando conclusiones. Bien, entonces seguimos. A ver, Andrés, ¿se nos acabó? Qué raro. A ver, voy a dejar de compartir mi pantalla. Dejar de compartir. Un ratón Mickey. WhatsApp. Dígame por favor si está viendo ahora en estos momentos el ejercicio. Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Qué bueno. Entonces leemos el enunciado. Una tabla homogénea y uniforme de longitud 4 metros y peso 240 de Newton está apoyada sobre la esquina de una pared sin fricción. ¿Cómo muestra la figura? Entonces es necesario mostrarle la figura. Si la tabla está por resbalar, determine la magnitud de la fricción del piso sobre la tabla. Considere que raíz de 3 es aproximadamente 1,7. Entonces, Tigres, esta es la figura. Aunque no es de mi agrado, realmente así tendría que haber sido. Muy bien, ahora sí, ese es el ejercicio. Entonces tenemos la tabla, vemos que en la parte superior sobresale 1 metro, entre las dos puntas o los extremos de este triángulo rectángulo son la hipotenusa es 3 metros y este cateto 1,5. Los dejo un momento para que ustedes traten de resolver. Lo primero que se me vendría a la mente sería, como está apoyada, ¿qué fuerzas son las que gobiernan para que este elemento no se mueva? Se me ocurre entonces que en la arista superior, estoy dando vueltas con el cursor, aquí donde estoy dando vueltas con el cursor, el apoyo hace que este tablón no se mueva en este sentido. Y en el otro punto, el extremo inferior, debe existir también fuerzas de tal manera que no se desplace a la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Comenzamos con los diagramas.
Entonces, hacemos el DCL fundamental, expresando las fuerzas que están en contacto para determinar el comportamiento de este cuerpo. Entonces, vemos que hay una fuerza F en la arista Tigres. Esa fuerza debe de cumplir un requisito. ¿Cuál? Yo sé que lo están pensando. Perpendicular, perfecto, perpendicular a la tabla. Y este peso es vertical hacia abajo. La reacción en el punto extremo inferior, normal hacia arriba. Y obviamente para que no se deslice la fuerza de fricción. Con eso ya tenemos el 80% del ejercicio avanzado. Los dejo para que sigan ustedes planteando. Sugerencias. Las fuerzas que no son verticales tendríamos que hacerlas verticales y horizontales, puesto que la mayoría está en vertical horizontal.
¿Listos, tigres? Muy bien. Entonces, comencemos. De la figura, como tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto, que está formando 90 grados, entonces tenemos que ese ángulo es archi recontra súper conocido. 3, 4 y 5, ¿no? O perdón, coseno de alfa va a ser un medio, ¿no? Porque tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa, 1 sobre 2. Bueno, entonces ya tenemos el coseno, es un número fácil, y seguimos. Entonces, coseno 60 grados. Dígame, ¿hay alguien que está ahí? Ya, solamente está, ya, listo. Entonces, seno, como para que haya equilibrio, debe haber, recuerden ustedes los conceptos de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Y también la sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Porque un cuerpo, su sumatoria de fuerzas puede ser 0, sin embargo puede estar girando. Bien, entonces bajo. Tigres. Entonces, vemos que el ángulo que forma el tablón con respecto al horizontal es un triángulo super archi recontra conocido. Entonces tenemos que ese ángulo es un triángulo rectángulo donde el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. 1.5 entre 3, 1 entre 2. O sea que alfa es 60 grados. Perfecto. Ahora, recuerde usted que para que el tablón esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, primera condición. Y la segunda condición es que la sumatoria de momentos sea igual a 0. Como les dije, o de repente ustedes no, porque no llegué a explicarles esta parte, sin embargo, ahora aprovecho la oportunidad. Tigres, los momentos mecánicos hacen la vida, porque realmente todo en la vida, desde el punto de vista de la mecánica, todo es momento. Entonces, por eso que podemos decir que la vida está formada por momentos. Entonces, el momento tiene la particularidad que en el punto donde tome el centro de giro o los momentos, esas fuerzas se eliminan. Se eliminan porque su distancia es 0, no porque tenga que eliminarse las fuerzas per se, sino porque el producto de la fuerza por distancia, como estoy tomando el punto, es 0. Ejemplo, mire donde estoy dando vueltas con el cursor. Tomo momentos en este de fricción, pasa por ese punto, entonces por lo tanto la distancia es 0. La normal pasa por ese punto, por lo tanto entonces su distancia es 0. Ergo, el momento respecto a esas dos fuerzas es 0. Oh, maravilla, entonces prácticamente eliminado dos fuerzas, dos incógnitas, dos variables que no las tenía, quedándome solamente la fuerza F. Ahora, como corta perpendicular, no era necesario de repente descomponerla, aunque avisoro que en el ejercicio quizás la descompongan. Pero si no la descomponen, entonces, mire, si la descompone tendría una componente horizontal, que sería esta altura con respecto al punto de giro, y una componente vertical, que sería esta distancia con respecto al punto de giro. Me explico mejor. Descompongo esta fuerza así, horizontal, entonces trazo su línea de acción
y la distancia que hay entre la línea de acción y el punto de observación, esa es la altura. Entonces tendríamos que sería 3, porque es la hipotenusa, raíz de 2 sobre 2. Un poquito complicado, pero esa es la altura. De otra forma, el momento también podría ser, perdón, borre eso. Entonces ahora la componente vertical. La componente vertical sería vertical hacia arriba. Tu línea de acción pasa con respecto al punto de giros 1.5 metros. Entonces tendría una fuerza en esta dirección y la otra en esa otra dirección. Entonces son los giros. Ergo significaría entonces que esa fuerza F la descompuesto en 2. Ahora, tenemos la otra opción. Como sé que esta fuerza es perpendicular, entonces simplemente multiplico esta distancia, que es la perpendicular a la fuerza, por la fuerza, sin descomponerla. Y esta, que también tengo ya la distancia, porque esto es 2 metros, ¿cierto? Recuerde usted que este es un cateto, entonces punto medio sería 1 metro más 3 metros, 4. La mitad, 2. Entonces aquí tenemos 2 por coseno de 60, y tendríamos entonces la distancia que hay al peso. Tigres, lo que he dicho lo tenemos que hacer. Entonces aquí estamos. F por 3, aleluya. Entonces la fuerza no la he descompuesto. En esta solución vemos que la distancia es 3 porque la fuerza es perpendicular a esta línea, ¿no? Donde estoy tomando justamente los momentos, entonces es perpendicular. Perfecto. Esa fuerza va a producir un momento así, para allá, sentido horario. Mientras que el peso, sentido contrahorario, signo negativo. O lo que podemos decir es que el momento producido por esta fuerza, F por 3, debe ser de la misma magnitud que el momento producido por esta fuerza vertical hacia abajo, y cuya distancia es 2 coseno de alfa. Y aquí lo tenemos. De la operación, podemos ver entonces que simplemente la fuerza va a ser el peso sobre 3, y esto es 240 entre 3. Recuerde usted que coseno de alfa, como es un medio y está multiplicado por 2, esto es 1, entonces tendríamos que la fuerza es igual a 80 newton. Teniendo la Su micrófono, profesor. Ya. Muchas gracias. Entonces, repito. Tigres y tigresas, entonces, vemos que el momento producido por la fuerza F ha puesto 3, fíjese, campeonó, porque es la distancia. El peso por la distancia, 2 coseno de alfa. Entonces ahora simplemente transponemos términos. 3 pasa a dividir. Recuerde usted que 2 coseno de alfa, donde alfa es 60 grados, es un medio. Entonces, un medio por 2, esto se convierte en 1. Entonces tenemos 240 entre 3, que es 80. Esa es la primera condición de equilibrio. Ergo, ya conocemos la magnitud de la fuerza F. Ahora nos falta el resto. Para conocer el resto, entonces, vamos a utilizar la primera condición de equilibrio. Lo que había dicho, y lo vuelvo a repetir, es que observo la mayor cantidad de fuerzas está en relación al eje Y y al eje X. Me explico.
la fuerza W, peso, vertical, la fuerza normal, vertical, la fuerza de fricción horizontal, asociados entonces al eje X, fuerza de rozamiento, y al eje Y, la normal, y al peso también asociado al eje Y. Como tengo muchas fuerzas en vertical y horizontal, entonces me conviene, por cuestiones prácticas, a esta fuerza descomponerla en dos direcciones, una vertical y una horizontal. De no ser así, o sea, de no que haya tantas fuerzas verticales y horizontales, entonces a veces hay algunos trucos donde puedo mover el sistema coordenado haciendo que la cantidad de ejercicio o de fuerzas en realidad se pueda resolver con facilidad. Lo que he dicho de repente no lo puedo explicar ahora con toda tranquilidad, pero quiero que quede como un mensaje sublimal. Tigres, no necesariamente el eje X y el eje Y son verticales y horizontales. Ya les hice un ejercicio, un ejemplo en clase. Usted puede rotar ese sistema coordenado. Si le ayuda, rótelo. Si no le ayuda, ¿para qué rotarlo? Entonces acá voy a poner eje vertical y eje horizontal. No lo voy a rotar porque no me ayuda en nada a rotarlo. Entonces, F coseno de alfa, vertical, y F seno de alfa, horizontal. Profe, su micrófono. Mira, es que este micrófono se corta solito, disculpe, voy a estar mosca, ¿ya? Voy a estar mosca porque yo pensé que yo lo había cortado, pero ahora se hace solito. Entonces, esto tiene vida, no hay nada que hacer. Los equipos que tengo son inteligentes, son smart. Ya, entonces lo que le estaba diciendo era que esta fuerza F entonces me obligan a descomponerla en vertical y horizontal debido a las fuerzas que tengo aquí que son verticales y horizontales. F coseno de alfa y F seno de alfa. Sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0, lo que implica que esta fuerza que está apuntando hacia la derecha en el eje X debe ser idéntica a la fuerza de rozamiento. Tigres y tigresas, aleluya, aleluya. Entonces tenemos que F conocemos la magnitud, alfa sabemos cuál es el ángulo, seno de alfa, y esto es la fuerza de fricción. Pero no solamente eso, también podríamos hallar en la sumatoria de fuerzas verticales. Vale. Entonces, con esto, realmente, asunto acabado. Raíz de 3, como dice que es 1.7, entonces multiplicamos y nos queda 4 por 17, sería 4 por 7, 28 va 2, 4 por 1, 4 y 2, 6, 68 newton. C'est fini, caput, se terminó. ¿Preguntas? Muy bien, ¿se entendió? Perfecto. Seguimos entonces. Un auto de masa 400 kilogramos se desplaza sobre una pista curva pasando por la posición A de altura h igual a 20 metros, como muestra la figura, entonces es necesario mostrar una figura. Sin embargo, sigo leyendo. Si la rapidez del auto en la posición A es 10 metros por segundo y el trabajo realizado por la fricción en el tramo AB es menos 10 kJ, determine la energía cinética del auto cuando pasa por la posición B. Si no hay fuerzas disipativas extrañas al rozamiento, entonces tenemos que ver qué ha pasado. Seguimos, entonces la siguiente. Ahí está el dibujo. Entonces vemos que es una especie de resbaladera. Está inclinado, entonces hay una pendiente, pero esa pendiente no es recta, sino tiene una curva. Entonces es un camino sinuoso. Calcular la velocidad punto por punto es un poco difícil.
Entonces aplicamos las reglas generales. Y las reglas generales nos dicen acerca de la energía mecánica, obviamente. Entonces, en el punto A, la energía mecánica está constituida por la energía potencial más la energía cinética. Y en el punto B, la energía cinética más la energía potencial debe ser la transformación. Ergo, significa que la energía mecánica, si no hay fuerzas disipativas, deberían de ser iguales. Pero en el problema me dicen, ojito, ojito, se pierde 10 kilojoules, así que no es sin fricción. Entonces, la energía mecánica en A se va a convertir en fuerza, en la energía de fricción, una energía de pérdida, que normalmente es calor, y el resto se va a transformar en energía cinética en el punto B. Los dejo 3 minutos para que ustedes lo planteen y seguimos adelante después.
Bueno, Tigres, tiempo suficiente para haber podido sacar cualquier cálculo. Entonces, seguimos. Repito, no hay problema, desde aquí, porque yo sé que se ha apagado el micro, entonces seguimos. ¿Hay alguien que está respondiendo ahí? Ya, muy bien. Entonces vemos el equilibrio de las energías. Este equilibrio de las energías nos dicen que la energía cinética más la energía potencial, energía mecánica, debe ser idéntico a la energía mecánica en el punto B. No sé en qué punto se ha apagado mi micrófono, ¿ya? Pero entonces estoy repitiendo nuevamente algo y espero no aburrirlos. Prefiero pecar por exceso que por defecto. Entonces ahora vemos que esta energía Q, por definición, es menos el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Recuerden ustedes que la fuerza de fricción siempre es una fuerza opuesta al movimiento, entonces por eso es que es un trabajo opuesto. Sin embargo, la energía que nos dice que se ha perdido es menos 10 kilojoules, entonces ponemos menos 10 y sería menos con menos más, sería más 10 kilojoules. Entonces, lo que estaba haciendo como observación era lo siguiente: tigres y tigresas. Realmente, la energía que se tiene mecánica en el punto A debe ser distribuida en una energía cinética más una energía de pérdida. En eso se ha transformado esa energía. Entonces, simplemente operamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura. Energía mecánica en el punto A debe ser igual a la energía cinética más 10 kilojoules. Haciendo los arreglos respectivos y haciendo las sumas y restas respectivas, tenemos que la energía cinética en el punto B debe ser 90 kilojoules. Con eso entonces tenemos zanja, ejercicio. A ver si apagó. Tigres, preguntas. Muy bien. Seguimos entonces. Siguiente. Pregunta 16.
Un deportista lanza una pelota de masa 500 gramos hacia una pared en una dirección que forma un ángulo de 37 grados con la normal de la pared, como se muestra en la figura. A ver, ¿hay alguien que está levantando la manito? No. A ver, ya terminamos. ¿Qué quiere decir? A ver, de repente, espérese un ratito, dejar de compartir en el chat. Ah, ya, dice, un segundo, ¿alguien más escucha? Ya, pues, ya. ¿No se escucha ahora? ¿Se escucha? Ah, ya, pues, entonces, ¿qué ponen en el chat? Yo me hacen, ya, entonces seguimos. Tengo que compartir otra vez, compartir mi pantalla, entonces tenemos acá. Ya. La pelota llega a la pared con una rapidez de 20 metros por segundo y rebota con la misma rapidez. Significa que no ha perdido su velocidad, formando el mismo ángulo con la normal. Si el choque en la pared duró 0.1 segundo, determine la magnitud de la fuerza media sobre la pelota. Este es un problema, digamos, interesante respecto a lo que es conservación de momentum. Entonces, tenemos la figura. Digamos, la pelota ingresa o cae sobre la superficie de la pared, rebota, dice que formando el mismo ángulo con respecto a la normal. Tigres y tigresas, ¿hasta qué hora tenemos clases? De repente yo los estoy absorbiendo, pero ya, seguimos, ¿ya? Al menos terminamos este ejercicio. Entonces, el teorema del impulso dice que el impulso no es más que la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, tigres, realmente en el fondo, aquí hay una cantidad de movimiento, como es un vector, una cantidad de movimiento, y sale con otra cantidad de movimiento. Entonces hay una variación de cantidad de movimiento. No solamente por la magnitud, quizás, sino por la dirección. Recuerde que es un vector. Entonces, como vector debe tener entonces un cambio vectorial. Ya termino. Entonces, hacemos esto. El impulso es la fuerza por delta de t, y esto es igual a 2 veces el coseno. ¿Por qué? Fíjese, mire, aquí hay, lo que decomponemos esta cantidad de movimiento por coseno, y esta también por coseno. Entonces, ese impulso que recibe debe ser igual a estas dos cantidades. ¿Por qué? Porque ahora la vertical, vamos a ver la vertical, ¿qué pasa con la vertical? Coseno y seno hacia abajo, coseno y seno hacia arriba, se anulan. Entonces, vemos que esta variación del delta de P, que es la inicial menos la final, se cancelan las verticales y no las horizontales. Entonces, aquí están las componentes horizontales. El dibujo lo dice todo. Aquí ustedes pueden corroborar. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. De aquí, simplemente despejamos y después podemos reemplazar. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que la fuerza aplicada debe ser de 1600 newton. Con esto, la respuesta es la D. Tigres y tigresas, díganme, terminamos. Me hubiese gustado. Hola, Dios. Oh, buenas. Sí. Sí, dígame, Anthony. Que si puedo sacar fotos de captura de pantalla, el último problema, el problema 16. Con gusto, con gusto. Entonces voy a ponerlo. A ver, ahí vamos. Compartiendo pantalla, estamos compartiendo pantalla. ...16... Voy a poner presentación para que tenga mejor... Ahí, ya está. Listo. Me dice... ¿Pudo?
Ya listo. Gracias, profesor. Muy bien. Tigres, ¿hasta qué hora tenemos clases? Ya terminó, ¿no? ¿A las 11 terminábamos? Sí, a las 12 terminamos. Ya, perfecto. Ha sido un gusto conocerlos al menos un poco de tiempo. Me hubiese gustado compartir con ustedes más escenarios. Sí, Rosalín, con todo corazón. Eh, para cualquier consideración, estoy acá en el segundo piso de la Facultad de Física. Esta es mi oficina. Entonces, cuando ustedes gusten, estamos listos y atentos para cualquier necesidades de conocimiento que tengan. Podemos compartir, si no, de repente darles una respuesta, apoyarlos y llevarlos a la solución. Con gusto. Muy bien, Tigres. Nos vemos. Hasta una próxima. Cuídense bastante, estudien. El que estudia progresa. Conciencia y conocimiento tiene una raíz común. Mientras más conocemos, más conscientes somos. Este mundo desaparece si es que ustedes no hacen nada porque esto no ocurra. Entonces deben de tratar de tener el concepto claro de conocimiento y ¿sabe qué? Respicere. Del latín respeto. Traten de mantener eso en su vida. Muy bien, muchachos, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Cuídense. Profesor, buen día. Que tengan un buen día todos ustedes.